RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy tenemos una jornada especial, no solo el hecho de estar los dos entrevistadores frente a frente. Jorge ha venido de Cajamarca, sino tener la posibilidad de entrevistar a una persona que quizás sea una de las más entendidas en el Perú en lo que es la actividad de hidrocarburos, actividad que ha marcado la principal fuente de energía del Perú a lo largo del siglo XX y lo está haciendo en lo que va del siglo XXI. Carlos, bienvenido. Bienvenido a ustedes, perdón, las gracias por la invitación y claro que me siento muy bienvenido. Bienvenido Carlos. Gracias. González Ávila, un experto economista en temas de hidrocarburos. Vamos a hablar de nuestro querido Petroperú, sus posibilidades y lo mucho que nos preocupa. A ver, empezamos. La primera pregunta es, Carlos, tú has trabajado en Petroperú, has conocido una línea muy importante que es la promoción de la inversión de riesgo en la búsqueda de hidrocarburos en el Perú, y has visto a grandes, medianas y empresas también más chicas apostando por el Perú en el sentido de invertir. El capital del petróleo no es en la exploración algo fácil. Corrígeme si estoy en error, pero el promedio es de cada 10 pozos que se perforan, solo uno es exitoso, salvo cuencas como Ucayali Sur, donde es 8 de cada 10 que se perforan. Pero el tema es la industria petrolera en el Perú, a diferencia de Colombia, Brasil, Ecuador, México, está mucho más resistida. ¿Cuál es tu explicación de esto? Claro, mira Pedro, la industria petrolera y sobre todo el upstream es esencialmente competitivo, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos que estar viendo qué cosas están haciendo, ya ni siquiera solo nuestros vecinos, sino que se está haciendo a nivel global, porque la globalización ahora involucra lo que un inversionista ve lo que está pasando en Papúa Guinea, en Gabón, en Trípoli, como ve lo que está pasando en Ecuador, Colombia o en Sudamérica en general. Nosotros nos hemos quedado desfasados en términos de competitividad en la industria petrolera. La última vez que en el Perú se dieron leyes promotoras de la inversión para el upstream fue en el año 2003. Pero yo leí los reportes internacionales y desde el punto de vista de reglas de juego, Perú es uno de los que más garantías le da a la inversión. Por ejemplo, el contrato ley, la posibilidad de la estabilidad tributaria. ¿No es el problema más de carácter social? No, son varios aspectos, pero el problema cuando hablo de competitividad es la industria petrolera tiene una ecuación muy sencilla, que es la relación de riesgo y rentabilidad. Alberto Arizpe, que en paz descanse, nos explicaba alguna vez, si ustedes ven todos los grandes descubrimientos que ha habido en Sudamérica, todos están de la cordillera de los Andes hacia el este, ¿no? Desde Presal, Vaca Muerta, todo hacia el Atlántico. Los grandes descubrimientos que ha habido en el lado occidental, en el caso peruano, por ejemplo, Corrientes, son excepciones, ¿no? Lo que estás diciendo en palabras sencillas es que nosotros tenemos solamente reservorios medios, no tenemos grandes descubrimientos, salvo Camisea. Y si sumas todo lo que Talara ha dado en un siglo, también Talara, aunque tiene estructuras muy complejas, Talara es un fenómeno geológico, pero entre Talara y Camisea hay dos excepciones. Sí, pero también es cierto que Talara vuelvo al tema de la competitividad, Talara efectivamente ha sacado 1.500 millones de barriles en más de 100 años, pero tú sabes que un pozo de Talara ahora te cuesta $1 millón y te rinde 40.000 o 50.000 barriles. Entonces, solamente el costo de perforación del pozo te está representando $40 o $50 por barril, más el costo de extracción, ya volaste, pues. Y si a eso le pones las regalías que se han puesto en Talara, que hay lotes que pagan 50% de regalía. Pero los últimos contratos han bajado. Están bajando. Entonces, eso es bueno, porque, mira, en Argentina la regalía es 12%. Puede ser incluso 5% si son campos marginales o si es offshore, por ejemplo. En Colombia las regalías son
mínima 8%. En Brasil 10% y sacaron hace 3 años una ronda de lotes en Brasil con 5% de Carlos, legalidad. yo te daría la razón si el precio del petróleo estuviera a 20 o 30 dólares, pero el precio del petróleo está acercándose a los 100 dólares el barril. Sí, y así todo en Brasil siguen promoviendo inversiones con 10% de regalía. Pero Brasil es mucho más oneroso por los horizontes profundos en donde han encontrado reservas. En Perú es una posición intermedia. Yo he visto los cuadros. El problema de Perú es, insisto, el tema social. Ese es uno de los principales problemas, la conflictividad social, la tramitología y la demora por obtener los permisos, pero vuelvo al tema, lo esencial acá es un negocio, un contrato petrolero es una relación patrimonial, y aquí es un negocio, el bottom line que importa es el resultado económico del contrato. Con las condiciones económicas que se ponen en el Perú, ¿tenemos estabilidad tributaria? Sí, es verdad, tenemos estabilidad tributaria castigada con 2 puntos más por tener estabilidad tributaria, ¿no? Tenemos Estabilidad cambiaria. Estabilidad cambiaria, es verdad, relativa, porque en la cláusula 11 del BCR dice, en caso que se modifique el régimen cambiario, y uno dice, pero ¿cómo? ¿No dice la ley que no se va a modificar? Pero te dice, en caso que se modifique el régimen cambiario, al contratista se le aplicará el tipo de cambio más alto en relación al dólar, ¿no? Entonces, lo cual está mal. Pero bueno, así están dadas las reglas. Entonces, repito, hemos dejado de ser competitivos. ¿Queremos volver a ser competitivos? A mis amigos de izquierda yo les he dicho 1000 veces. ¿Quieres ser competitivo? Copia el modelo cubano, pues. En Cuba la regalía es 0%. 8 años de tax holiday, no pagas impuesto a la renta. Pero Cuba no tiene historia petrolera. No, pero por eso sí. mismo, pues, y nosotros, ¿cuál es nuestra historia petrolera? Hoy día nos quedan 240 millones de barriles de reservas probadas. En el gas hay una esperanza. Eso es lo único. Pero ¿qué se está haciendo hoy para seguir incentivando la exploración y explotación de gas natural en la selva sur? Nada. Buen punto, Carlos. Mira, hace unas semanas estuvo aquí Jaime Gálvez, el ex ministro de Energía y Minas, minero, él como yo, por oficios, pero se interesó muchísimo en el tema de hidrocarburos, le llamó mucho la atención y trabajó el tema. Y él nos dejó una idea en su reunión con nosotros acá en Integrando Perú. Y dijo, Petroperú debe ser reforzada y después abrirse al capital privado. No nos dio el tiempo para preguntarle a qué se refiere cuando dice Petroperú debe ser reforzada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te motiva esa declaración del exministro Jaime Gálvez? Petroperú debe ser reforzado y después abierto al capital privado. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una tesis que tiene mucha fuerza. Es más, acá hay dos posiciones extremistas. Los que dicen que desaparezca Petroperú y que lo privaticen totalmente, y la otra que dice que todos los lotes pasen a Petroperú. Hay posiciones intermedias, por supuesto que hay. No se está optando por eso. Lo que se está haciendo en este momento con Petroperú no es fortalecerlo, es la gallina no tiene agua para tomar, pero invita al pato a nadar, repito siempre. O sea, Petroperú no tiene en este momento para el desayuno, pero están obligando a que haga un banquete con los lotes petroleros con unas condiciones raquíticas que le han puesto a Petroperú. Por ejemplo, es demagogia. Mira, Demagogia. totalmente. Mira, te pongo un ejemplo. Por favor. A Petroperú le dieron al año 2021 el lote 1 con la condición de que produzca por encima de 505 barriles. Terminó ese contrato temporal con un promedio de 479 barriles. No alcanzó. Tuvo que usar un cápite de salvataje que tiene el propio contrato. Es un lote ahora chico. es un lote chiquito. Ahora le han vuelto a dar el lote 1, pero le han bajado la valla a 460 barriles, ¿no? El lote 6 cerró el año 2022, según las estadísticas de Petroperú, con 2.900 barriles diarios. Se lo han dado a Petroperú el lote 6 con la condición de que mantenga la producción por encima de 1.600 barriles. O sea, la valla se la han puesto bien bajita. Le han puesto 10 o 12 reacondicionamientos. Al lote Z2B, Z69, según me informan, le van a poner 5 reacondicionamientos. O sea, eso es pues prácticamente pintar la casa, limpiar la sala y arreglar los muebles, porque no es un trabajo que va a suceder en estos 2 años con los lotes adjudicados a Petroperú. La declinación de la producción, en lugar de ser 6% anual, va a ser 20 o 25% anual. ¿Cómo reforzamos Petroperú, Carlos? Por eso,
yo quiero hacer correr a una persona que no sabe caminar, que solo está gateando, sería un loco. Lo que está pasando con Petroperú en este momento es, yo no digo que no le den lotes petroleros, pero que la fórmula con la que se los tengan que dar sea para fortalecer Petroperú. Por ejemplo, a mí me parece una locura irresponsable darle el lote Z69, que son operaciones marinas, que son operaciones complejas. Con inversión cuantiosa. Que es falso lo que dice el ministro cuando dice, hay un término que lo usa, bueno, el señor no es economista, él dice, esos son negocios en marcha. Confunde conceptos, eso no es negocio en marcha. Esa es una producción continua, es verdad, pero los lotes, los pozos de desarrollo, los lotes que están en fase de explotación, de desarrollo, también necesitan inversión. Si a los pozos que están en producción yo no les estoy dando permanentemente reconocimiento a Workover, el servicio de pozos, etcétera, etcétera, se cae la producción. Un funcionario de Petroperú me dijo, es plata caminando. Sí. Se van al banco con el derecho ganado en el lote y van a recibir el financiamiento. Es así de fácil. Pero si el MEF no le quiere dar plata a Petroperú, ¿le va a dar el banco plata a Petroperú? ¿Con qué garantías le va a dar plata a Petroperú? Claro, ahora hay una cuestión. La presión de la deuda, de la modernización de la refinería es un elemento, ¿no? Al tercer trimestre del año 2023, Petroperú está registrando 530 millones de pérdida acumulada, 530 millones de pérdida, y un capital de trabajo negativo de 1.538 millones. ¿Qué cosa es capital de trabajo negativo? Es la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. En otras palabras, es la medición de la solvencia líquida que tienes en ese momento. Esa inversión de la modernización de Talara, que llegó tarde porque debió hacerse 20 años antes, como mínimo, se hizo cuando ya era la era del gas, no era del diésel como actor protagónico. Está sobredimensionada, el tener un postor único, el que sea la misma empresa que hizo los estudios la que finalmente fue beneficiada porque se castigó la posibilidad de que haya competidor, porque en el último momento la empresa japonesa, que podía haber permitido precios competitivos en la etapa final del concurso, lo sacaron del concurso. Entonces se ha convertido en una de las refinerías más caras del mundo. Ya eso está hecho, pero definitivamente la deuda tenemos que pagarla a todos los peruanos. Sí, correcto. Yo digo que necesitamos refinería, sí necesitamos refinería. Necesitamos modernizar la refinería de Talara, sí. Lo que está en discusión y que sí debe ser materia de una profunda investigación es todo lo que está relacionado con eso que tú mencionas, por ejemplo, la fórmula del postor único, la desviación de precios, las demoras que hubo que generaron que los precios se multipliquen. En estos momentos, en Repsol tienen en España una refinería del doble de capacidad y de la mitad de precio, del costo. Entonces, eso se tiene que investigar. Pero que necesitamos una refinería, sí, porque es mucho más conveniente depender del crudo importado que depender de derivados. Pero ¿estás seguro de eso? Porque el mercado ha cambiado tanto hoy que tenemos grandes traders que están ganándole al mercado peruano a la refinería privada y a Petroperú. Petroperú ahora tiene 1/3 nada más del mercado, antes tenía la mitad, y si tuvieran ellos la posibilidad de desarrollar tancaje en poco tiempo, toman el mercado peruano. Entonces el mundo hoy hace que ya no tengan la rigidez que tenía en el siglo XX la necesidad de tener tu propia refinería. Es así de absoluto el tema, porque además el Perú necesitaría 2 refinerías, 3 refinerías. ¿Cuál es para ti la reflexión a la luz de los tiempos actuales? Mira, Chile, tú sabes, no tiene petróleo. No llega a 20.000 barriles de petróleo por día, pero tiene una capacidad refinera de más de 300.000 barriles, porque eso es lo que ellos consumen. O sea, tiene capacidad refinera. Los chilenos tienen dónde refinar y prefieren depender del crudo importado que importar derivados. Entonces, el Perú... Es cierto lo que tú dices, la tarea de la refinería debió ser hace muchos años. Hoy día hay una tarea pendiente que también se está pateando para adelante, el oleoducto norperuano. Tenemos una refinería construida con una torre de fraccionamiento preparada para procesar crudo pesado, con cuánto contenido de azufre. O sea, en otras palabras, nuestro crudo de la selva, pero no tenemos oleoducto para llegar a la refinería. El oleoducto no está ni siquiera
adecuado al reglamento 081-2007, que es el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos. No está ni siquiera adecuado. A Petroperú le dieron, encima de los 7 años, le dieron 5 años más de plazo y no está adecuado. Está en cuidados intensivos ese sistema de transporte. Y ojo, ¿qué va a suceder si seguimos nosotros dándole a Petroperú masificación en el sur, lotes petroleros y desatendiendo el oleoducto? ¿Qué va a pasar con los lotes de la selva norte? El otro día, en un almuerzo de petroleras, una empresa anunció que estaba estudiando la posibilidad de sacar su crudo por Ecuador. Si una empresa petrolera de la selva norte saca su crudo por Ecuador, atrás de esas se van todas, incluido Petroperú con el lote 192. Vamos a seguir con esta conversación, amigos, en unos minutos con la intervención de Jorge. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en Lima a través de Cable Más TV, canal 796, coberturando Comas, Independencia, Canta Callao, San Martín, Pamplona, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Chorrillos, Lurín y Pachacamac. En Cable Más, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. En Econocable, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al centro del país a través de Cable Andina, Canal 36 en Pasco, Cablevisión, Canal 38 en Huánuco y Cablevisión, Canal 21 en Tingo María. Continuamos con Integrando Perú. Carlos, volvamos a la refinería de Talara. La refinería de Talara hoy en día, tal y como está, ¿funciona? ¿Nos sirve? ¿Puede ya procesar petróleo pesado de la selva peruana? Ha sido una inversión onerosa, costosa, etcétera, pero ¿funciona finalmente? ¿No funciona finalmente hoy? ¿O faltan 17 cosas más para los próximos 10 años? ¿Cómo es eso? Bueno, los cálculos dicen que para fin de año ya debe estar funcionando a capacidad máxima. ¿Llave en mano? No existe la capacidad máxima 100%, eso eso es mentira. 97%, 96%, ya eso es un éxito. Vamos a suponer que logran ese objetivo. El problema es que va a seguir importando crudo pesado de otros países, porque el crudo pesado de la selva peruana se está yendo por Brasil al Golfo. O sea, ¿por qué? Porque no hay forma que llegue, y no hay forma sostenible, no hay forma segura que llegue a la refinería. Y dicen que no tiene sentido invertir en reconstruir ese oleoducto, repararlo, porque ya es mejor hacer uno nuevo al costado y subterráneo con tecnología moderna. ¿Eso es así? Eso puede ser, eso es cuestión, yo no soy tubero,
Eso es cuestión de que comparen los costos, las inversiones y los especialistas en ductos, ¿no? Yo soy upstream puro, pero sí, pero que necesitamos un oleoducto, porque ¿qué va a pasar con nuestro crudo de la Selva Norte? En la Selva Norte tenemos reservas probadas, no solamente el lote 95, que ahora es el lote estrella, sino también tienes el lote 131, tienes el lote 67, tienes el lote 192, el lote 8, ¿no? Entonces hay posibilidad, y sobre todo hay la posibilidad de seguir explorando. Pero no se puede seguir explorando con las regalías que tenemos mínimas. Pero una pregunta, Carlos, para el que nos está viendo es muy importante. ¿Es cierto que Petroperú antes ayudaba a... por eso el presidente Fujimori no terminó de venderlo, con un rol regulador en el mercado? Pero cuando chequeamos la posición de Perú hoy en el precio al usuario final, al consumidor de los combustibles, ya no estamos en el ratio medio de Sudamérica, ahora estamos en el ratio superior, donde está la gasolina, el diésel más caro de la región. Nos gana Uruguay, es increíble esa situación. Eso para ti se explica porque el gobierno es mucho más permisivo para que Petroperú haga caja para poder pagar tremenda deuda y no tener que recurrir de nuevo a auxilios directos del Ministerio de Economía. Mira, me gusta tu pregunta porque me permite hacer una reflexión respecto a algunas declaraciones hechas por algunas autoridades del gobierno, comenzando por el ministro. Dicen que el que Petroperú tenga los lotes va a significar que va a tener el crudo a costo de producción y ya no a precio internacional. Y que eso va a significar un ahorro o una utilidad, según ellos, de más o menos $35 por barril, que multiplicado por la producción, etcétera, etcétera, y hacen una aritmética muy sencilla, llegan a un estimado de $260 millones al año. La pregunta que yo hice en algún momento y que por supuesto nadie me contestó fue: ¿y qué vas a hacer con esos supuestos $260 millones de margen positivo que vas a obtener por tener los lotes? ¿Los vas a utilizar para compensar tu pérdida acumulada? ¿Los vas a utilizar para pagar tu deuda de la refinería? ¿Los vas a utilizar para trasladar ese margen a los precios de los combustibles de los consumidores? ¿O lo vas a utilizar para reinvertir en los lotes para que la producción no se caiga? No me digas que lo vas a utilizar en todo, porque así como dicen los ingenieros, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, ¿no? Sin una billetera no puede servirte para solventar 5 rubros a la vez, como en este caso, ¿no? Entonces, esa es otra falacia, esa es otra mentira. O sea, no existe ese margen. Y volviendo al tema, si nosotros no ponemos los reflectores y Petroperú no se concentra en el oleoducto norperuano, que esa debe ser la prioridad para traer el crudo de la selva, si no se hace un cambio radical en la política de Estado en materia de contratación para hacer que los inversionistas vengan a la Selva Norte y no se vayan a Colombia, no se vayan a Ecuador o a Brasil, pueden venir acá. Tú revisas los 400 contratos que tienen en Colombia, vas a encontrar una innumerable cantidad de contratistas que pasaron por acá. Y o se hacer lo que hace la empresa chilena de hidrocarburos estatal, que está de socia minoritaria de un proyecto de geotermia con Enel en la frontera con Bolivia, o desarrollarse en el mundo del gas, pero ir paso por paso, porque recuperar el desastre económico y financiero no es un tema que se corrige en 24 horas. No es correcto, pero por lo menos hay señales de la intención. Un caso sencillísimo. Revisa los 3 contratos, el lote 1, el lote 6 y el lote Z2. Ve y no vas a encontrar una sola coma respecto al gas natural del noroeste. Pero ahí voy a la pregunta de nuevo. El pasivo ambiental de no haber cumplido con el plan de abandono en la Selva Norte por parte de los contratistas ha dejado muy mala señal y eso afecta a la imagen de la industria. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Ese es un tema que incluso está en materia de arbitraje, porque, por ejemplo, el lote 8, ese es un tema legal. Y el 1AB. El 1AB. El 1AB tuvo 3 etapas. El primer 1AB, que comienza en el año 71 y termina en el año... Occidental. Claro, y termina el año 85, ¿no es cierto? En 29 de agosto del 85, cuando Alan desde Tacna resolvió los contratos. En
el 29 de agosto, el 30 de agosto del 85 comenzó un nuevo contrato. Pero eran los mismos socios, simplemente No. cambió el andamiaje legal. Pero escucha, comenzó un nuevo contrato. Una renegociación fue. Sí, una renovación, pero fue un nuevo contrato de 30 años que terminó en 2015, a los 30 años. En ese lapso hubo cambio de operadores. Occidental plus Petróleo. Una cesión de posición Sesión, contractual. el primero fue Occidental íntegro, hasta el año 85. El segundo fue Occidental hasta el año 2001, creo, y de ahí entra Plus Petróleo. Lo que yo he entendido de la controversia ha sido la posición de Plus Petrol, contaminador-pagador. Yo recibí el lote del año 2000, antes hubo un contrato, nadie le tomó fotografía a ese contrato que terminó en 1985 y los pasivos ambientales que existían hasta ese momento. Yo entro el 2001 y yo soy responsable de todos los pasivos ambientales que he generado del 2001 para adelante. No, Ese es porque el la 1B. cláusula de las sesiones decía que quien compra una operación en marcha compra activos y pasivos. Eso uno. Sí, pero, Y no, dos, pero no dice activos y pasivos ambientales. y dos, más allá de esa obligación, que Pero puede eso ha ser sido discutible, materia- eso ha sido más materia- allá de eso, la pregunta es si reconocieron como 10 o 20 frente al Estado que reclamaba como 80 o 90, por lo menos hace lo que reconoces, 10 o 20, pero no entras en insolvencia. No, eso sí, eso es otra cuestión que también yo cuestiono. En el caso del lote 8 también pasa algo parecido, pero con este agravante. En el lote 8 el antecesor de Plus Petrol fue Petroperú. Sí, eso está claro. Ya. Y Petroperú operó el lote desde el 70 hasta el 96. Y está obligado a cumplir Esto, y con claro, eso. entonces otro que está obligado ahí, que es parte, que tiene que dar cuenta. Mira, el reglamento de calificación de interesados ahora establece uno de sus acápites, en uno de sus artículos dice, no puede calificar una empresa que tenga sanciones que esté registrada en el registro Las de sanciones. en el registro de infractores ambientales, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la empresa que más sanciones tiene en el sector de hidrocarburos? Petroperú. 637 sanciones por más de 28.000 unidades impositivas tributarias. Por los problemas del oleoducto principalmente. Claro, la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿y cómo calificó? Para que le den lotes petroleros. Correcto. Carlos, muchas gracias. Tremendo tema. Este ha sido el capítulo 1, va a haber un capítulo 2. Dos. Es un honor tener a una persona de tu trayectoria y de tu conocimiento. Esperemos que todo vaya bien y que se le trate a Petroperú con igualdad de oportunidades, que debe ser el principio a respetar, sin privilegios, pero sí que reconstruya un camino de competitividad, porque en América Latina, por el ejemplo que tenemos con Chile, con Colombia, ellos han hecho mejor papel que nosotros. Yo quisiera 15 segundos para despedirme. Adelante. Adelante, Carlos. Primero, esta semana salieron unas declaraciones del ministro y entre entre los despropósitos que dijo el ministro, dijo una afirmación que es injuriosa, que linda con la difamación. Él ha dicho, donde han trabajado las empresas han dejado pobreza. Yo tengo las cifras de donde han trabajado las empresas, han dejado 25.000 millones en regalías, 13.000 millones de dólares en canon, 20.000 millones de dólares en inversiones. Han dejado 197 pozos exploratorios, 2.861 pozos de desarrollo, 75.000 kilómetros de sísmica 2D, 23.000 kilómetros de sísmica 3D y han producido 825 millones de barriles donde él dice que no han aumentado las reservas. Recibió Perú Petro los lotes con 300 millones de reservas y se han producido 825. El que no ha cumplido la tarea ha sido el Estado. Las empresas pagaron impuestos, las empresas pagaron regalías, pero fue el Estado el que no ha evitado que esas zonas donde se han hecho inversiones petroleras sigan siendo pobres. No han sido las empresas, por eso yo lamento mucho que estas declaraciones de que la ley orgánica fue un fracaso, que Perú Petro ha sido un fracaso, las he escuchado en varios opinólogos que no tienen la culpa, pobrecitos, no son petroleros. Pero que esas aseveraciones provengan de un ministro de Estado y peor, del ministro de Energía y Minas, sí es inaceptable. Gracias. Ok, Carlos. Gracias, Muchas gracias Carlos. y hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Continuamos con Integrando Perú.
esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neyuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. Cumpa, ¿no puedes renovar el carnet de Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil? ¿Tu jefe no reconoce tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría en la obra? ¡Que no pase más! El CONA certifica tu competencia laboral en obra de forma rápida, sencilla, sin costo adicional. Compañero, certifícate, con tu conocimiento y experiencia se construye un Perú mejor. Inscríbete llamando al 985-319003, 940-399158 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo, 670 tercer piso La Victoria. Continuamos con Integrando Perú. Saludos amigos, seguimos con nuestro programa y ahora tenemos a una invitada especial con quien nos hemos contactado, se encuentra fuera del Perú, pero no queríamos dejar de intercambiar algunas reflexiones con ella porque es una persona, una abogada de amplia trayectoria en temas sociales y ella ocupó una gerencia muy importante en Petroperú y queríamos conocer qué es lo que ella había visto y cuál es su visión de cómo el Perú debe de plantearse el reto de tener algunas empresas estatales compitiendo en el marco de una economía social de mercado. Pero si esto es un cheque en blanco para pagar a cada rato las deudas por malos manejos o verdaderamente ella vivió una experiencia que dejó señales de que puede haber una empresa como la que vemos en Colombia, que se da el lujo de invertir en el Perú y tener concesiones como la distribución del gas en Lima, la distribución del gas en el norte, y uno pregunta, ¿quién es el dueño? La Municipalidad de Bogotá, la municipalidad de una ciudad de Colombia. Es increíble cómo cuando se hacen las cosas bien, cuando hay cultura corporativa y cuando hay respeto a los funcionarios de carrera, puede lograrse algo diferente. Doctora, un gran gusto. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, ahorita estoy media congelada. Los veo a ustedes ligeros de ropa como les toca al Perú, pero bueno, gracias por la invitación. La verdad, siempre trato de aprovechar los espacios que me brindan los medios para un poco compartir lo que ha sido la experiencia en Petroperú, sobre todo en lo que corresponde a la gestión social de una empresa de la envergadura de Petroperú y con tantos stakeholders, ¿no es cierto? No solamente en lo que se refiere al oleoducto norperuano, sino lo que ha sido Talara con el proyecto de la nueva refinería de Talara, ¿no? Entonces, hay un tema con el que yo quisiera conversar a propósito del último comentario tuyo y está referido a
al tema de la gestión, o sea, el buen gobierno corporativo. O sea, ¿por qué Ecopetrol tiene los resultados que tiene, ¿no? Y por qué Petroperú tiene tanto problema, ¿no? Y es porque uno de los temas Es el día y la claves noche, ¿no? El día y la ¿Perdón? noche, el día y la noche. Sí, bueno, más o menos, pues. Es el tema de buen gobierno corporativo, que no es otra cosa y que no parte, sino de una decisión política, ¿no? Que tiene que emanar desde el ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? Y la Junta General de Accionistas de Petroperú. Ahora, no estoy diciendo nada nuevo, porque existe una ley, ¿correcto? Una ley que obliga a Petroperú y le dio un plazo perentorio para que se implemente un buen gobierno corporativo, ¿no? Que permita una gestión transparente, que permita una gestión que de alguna forma trascienda más allá de quién pueda ser el presidente directorio del momento o el gobierno del momento, ¿no? Entonces, lo que pasó con Castillo pues fue un desastre, ¿no? O sea, a través de un correo electrónico nos retiraron la confianza los 21 gerentes, ¿no? Y obviamente fue ocupada pues por personas que no cumplían los perfiles, etcétera. Gracias a Dios, hasta donde tengo entendido, ya nuevamente el personal de carrera de Petroperú ha asumido el liderazgo de la empresa, pero el tema está en poder confirmar si efectivamente los perfiles se están o no cumpliendo. Ahora, tengo entendido también que están obviamente en procesos de selección con Headhunters la contratación de nuevos gerentes, ¿no? Para poder ocupar las diferentes posiciones, ¿no? Pero más allá de ello, lo óptimo sería pues que efectivamente el liderazgo de Petroperú sea un liderazgo de personas y no estoy diciendo que el personal de carrera no lo tenga, ¿no? Pero que venga con ideas innovadoras, que venga obviamente con una visión de cara ya a lo que significa mejorar los índices de productividad y no obstante ser una empresa del Estado, en verdad jugársela como si fuese una empresa privada, ¿no? De ahí que Carlos Paredes, creo que fue el último, no, el último fue Eduardo Guevara. Antes de Eduardo, Carlos, ¿no? De manera muy clara decía, o sea, para que Petroperú pueda realmente salir adelante, tiene que destetarse del tema público, ¿no? Y tiene que incorporar a accionistas privados, que sean los que pongan los puntos sobre las IES respecto de cómo tiene que ser la gestión. Porque mientras sigamos en este círculo vicioso de Estado con Estado, Estado con Estado, entonces la verdad no hay como que un incentivo para que efectivamente tú puedas cumplir con niveles de productividad adecuados, ¿no? Entonces, este es un tema importante, o sea, en verdad para mí, he estado casi 5 años en Petroperú, el tema del buen gobierno corporativo es clave, porque trasciende toda la operación de la empresa, toda, la productiva, la comercial, la del personal, la de gestión social. Entonces, ese es un tema que esperemos, ¿no es cierto?, que se pueda implementar conforme lo ha señalado la norma, ¿no? Porque además este es algo que con lo que sujetan a Petroperú para poderle hacer los rescates financieros, ¿no? Pero estamos todos expectantes para ver qué es lo que va a pasar. Beatriz, a ver, ¿y el rol social de Petroperú? Porque claro, las empresas privadas tienen, digamos, ciertas, un marco de referencia para la gestión social, etcétera, etcétera. Pero Petroperú, siendo la empresa, pues, bandera, el buque bandera de las empresas públicas en Perú, con tantos problemas como los que tú has señalado, ¿cómo ves su rol social en un espacio geográfico de selva, con muchos problemas de pobreza y de falta de bienestar de las poblaciones, que es un caldo de cultivo para una política contraria, adversa? Tú has estado al mando de los temas comunicacionales y de los temas sociales. ¿Qué nos dices respecto a cómo hacer un buen diseño y una buena práctica social desde una empresa
pública. ¿Conociste el efecto perverso de los altos sueldos a las comunidades, a la gente de las comunidades que han hecho que saboteen el oleoducto? Un poco para mirar también el lado crítico de no hacer una buena política social. Sí, bueno, en verdad, cuando yo ingreso a Petroperú, me di con la sorpresa de que siendo una empresa de la envergadura de Petroperú, con más de 1.100 kilómetros de oleoducto, no tuviera una política de gestión social. O sea, me llamó poderosamente la atención que habían pues para todo el tramo del oleoducto, ¿no es cierto?, 5 o 6 relacionistas comunitarios. O sea, era una cosa, pero eso ¿qué cosa te demostraba? Que la gestión social de Petroperú no tenía prioridad en los planes de la empresa. Entonces ahí cuando me convocan, que se arma un equipo, básicamente que se forma pues de minería, porque minería es líder en el tema social, ¿no? Y empezamos a trabajar, primero a hacer un diagnóstico, o sea, no era posible que una empresa como Petroperú no tuviese una línea de base social, socioeconómica de las zonas por las que se desarrollan sus operaciones. Entonces, lo primero que hicimos fue una línea de base, ¿correcto? Y para ello dividimos el oleoducto pues en sus 3 tramos, ¿no? O sea, el ramal norte, el tramo 1 y el tramo 2, porque además se trata de comunidades que son distintas, ¿no? Las etnias son distintas, entonces hay que darles una mirada y un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, con esta línea de base, empezamos a trabajar ya de manera ordenada un proyecto, ¿no? Un plan para el desarrollo de la gestión social de Petroperú. Pero además, ¿qué cosa es lo que encuentro? Lo que tú señalas, que es el tema de este círculo perverso, ¿no? Corto el tubo, ¿no? Y te obligo a que me contrates, que me pagues 180 soles, 200 soles, y que además Por día. contrates a mis empresas, por día, el salario, ¿no es cierto? Eso fue en verdad un trabajo muy arduo, yo voy a estar siempre Cuando antes orgullosa sacaban eso por mes. Sí, no, claro, o sea, distorsionado total, pues, porque estás hablando, pues, de poblaciones extremadamente pobres, en donde la externalidad negativa de lo que significa un sueldo de esa naturaleza simplemente quebraba todo el orden económico de la zona, ¿no? Además, había venta de cupos para el empleo, o sea, en verdad una mafia impresionante con la que recibo esta dinámica perversa en la selva, ¿no? Entonces, yo tengo siempre que reconocer el equipo que se fajó conmigo y nos fajamos a la interna, ¿no? Porque no había una comprensión de que teníamos que ser sólidos, inclusive frente al mismo Estado. Porque cuando había un tipo de derrame por atentado, ¿no? El Estado esperaba que nosotros le diéramos solución, no importa cómo. Entonces, claro, ese no importa cómo significaba que tenías tú pues que someterte, ¿no?, a las presiones de las comunidades que además no solamente eran ilegales, eran delincuenciales, ¿no? Entonces, esto generó que nosotros pusiéramos como primer límite, ¿no?, que cuando había un atentado, o sea, se producía un derrame como consecuencia de un atentado, la población no participaba. Pero Beatriz, ¿cómo? No, no va a participar. No hay forma. A lo más, participará un grupo muy reducido para la primera parte de la atención de una contingencia que es justamente la contención del oleoducto en el río, en el ojo de agua, en donde fuera. De ahí nada más, porque el trabajo más de mayor aliento es ya la remediación propiamente, en la que tú puedes tener pues 100, 200 personas, ¿no? 4, 5, 6 meses, lo que demore el trabajo de remediación. Entonces, esto fue un trabajo muy duro. Obviamente hubieron muchas presiones, ¿no? Fueron hasta los congresistas, inclusive, que por qué no le dábamos empleo a la población. Entonces ahí, obviamente, ya con un trabajo de acompañamiento en la parte de comunicaciones, fue que logramos revertir esta situación. Pero no quedó ahí la cosa, pues porque era importante generar una dinámica positiva que permita que se genere una especie de pertenencia de las comunidades, un sentimiento de pertenencia del oleoducto. Y por ello es que implementamos el sistema de broce de derecho de vía y alerta temprana, que no es otra cosa que las comunidades
colaboren, ¿no es cierto?, con el mantenimiento de la tubería, pero no en la parte técnica del metal, sino obviamente limpiando la maleza, ¿no?, de la zona que se llama la zona de contención del tubo, donde reposa el tubo, ¿no? Pero además, cada cuadrilla tenía que tener un supervisor de vigilancia, que lo que hacía era todos los días o las semanas, dependiendo del flujo, daba un reporte de algún tipo de incidencia. Así sea la incidencia que uno pueda decir la menos importante, ¿no? Como por ejemplo, estoy viendo que se va a caer un árbol, o he visto que hay un acumulado de rocas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó con esta dinámica? La población empezó a sentir, pues que claro, a ellos también les correspondía tener algún tipo de participación en el cuidado del oleoducto. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia, señores? De recibir la gestión en el año 2016 con cerca de 14 atentados en un año, a cero. O sea, en el año 2018 logramos ya cero atentados, sobre todo en el tramo 1, que fue el más agredido en el 2015-2016. Beatriz, Y porque simplemente una dinámica de incorporar a la población en el cuidado del oleoducto. Beatriz, cero atentados y encima mantener la mitad del mercado. Es decir, porque la decisión que vino después, que lamentablemente fue errada, de montar la modernización sobre la vieja refinería en lugar de hacerla a un lado para que no se suspenda la operación comercial y no se corra el riesgo que ya se corrió y se ha pagado un alto precio de perder una cuota del mercado. Ahora ya Petroperú no tiene la mitad del mercado de distribución y venta de combustibles, si no está en un tercio. Entonces, es decir, ha habido un impacto por los errores que vinieron después. Sí, porque, a ver, nuevamente, ¿no? Es el tema de no de haberle dado la prioridad al tema de la gestión social, que es la que hace sostenible cualquier operación extractiva o cualquier operación en general, pero las extractivas son las que tienen el mayor impacto. O sea, tú puedes tener una operación que técnicamente es viable, ¿correcto? Legalmente es viable. Pero si no tienes un buen relacionamiento con tu entorno, o sea, y me refiero en este caso a las comunidades, entonces no puedes mover ni una piedra. Y esto es algo que Petroperú no entendió en su momento, ¿no? Y el mayor reflejo es esto, ¿no? Que no tenían un equipo de gestión social, o sea, no había un gerente de gestión social, o sea, era una jefatura que la fueron moviendo, primero estuvo en administración, después de recursos humanos. Entonces tú dices, caramba, o sea, la envergadura que tienes, o sea, tienes más de 200 comunidades que atender, y cuando decimos atender no significa papá Estado, regala, no, o sea, ver estratégicamente con los programas de gobierno cómo ayudas a acercar y a lograr que los alcaldes, ¿no?, en este caso, tengan en sus planes de desarrollo concertado proyectos en los que Petroperú también puede colaborar. Y también defendieron, hay un tema muy importante. Sí, y también defendieron su cuota de mercado con una estrategia muy competitiva con las estaciones de servicio. Yo recuerdo que fue un cambio muy importante, es decir, hubo una pelea limpia por el mercado que llevó a que Petroperú vaya empoderándose gradualmente. Ese fue un tema que fue reconocido, como Petroperú, a través de acuerdos con inversionistas privados, logró empoderar la marca de nuevo. Y se obtuvo un resultado en estados financieros que iba marcando un derrotero de resultados positivos. Hay que ser justos en reconocer eso. Hoy, lamentablemente, por la gestión tan controvertida que viene de hace unos meses, Petroperú ha llegado a un cuadro muy complicado donde necesita salvamento, necesita cuidados intensivos, transferencias directas de la caja fiscal y ni siquiera hoy tenemos la certeza, porque todo hace ver que se va a necesitar más oxígeno, más ayuda urgente. Bueno, sí, es muy compleja la problemática de Petroperú, ¿no? Pero trayendo a colación lo que tú señalas, ¿no? O sea, en verdad nos golpearon tanto con el cambio de marca que, además, aun cuando no lo querían reconocer, se trató de un acuerdo directorio anterior al inicio de nuestra gestión, y cuando hablo del inicio de nuestra gestión me refiero de la época de Toto Bertel, ¿no?, que fue en el año 2017, 2016-2017.
Entonces, pero claro, ahí no es un tema de regalo, o sea, aquí hubo inclusive todo un tema de selección con la red de grifos de Petroperú, ¿no? Para que no solamente se tratara del cambio de marca, hacer obviamente toda la parte de infraestructura de los grifos, sino el tema de priorización de los grifos que realmente se le iban a jugar para ayudar que a ese cambio de marca tenga también lo que significa la percepción del cliente de que Petroperú vende una gasolina de buena calidad y al mejor precio. Entonces, ha sido todo un trabajo en conjunto, ¿no? Que ha permitido regresar el posicionamiento de Petroperú en el mercado, como bien señalas, comercial de las gasolinas, ¿no? Y si a eso, bueno, le suma Talara que esperemos pues que pueda cumplir con los objetivos de producción, entonces estamos bastante mejor, pero aquí el tema, fíjate cómo se desperdician oportunidades, ¿no? Y seguramente esto me va a generar una serie de comentarios negativos, ¿no? Pero mira, ya antes del COVID, teníamos pues una sobrepoblación de trabajadores en Petroperú. Y claro, es muy político pues hablar de esto, ¿no? Pero el COVID lo que hizo fue evidenciar esa problemática al 1000%. ¿Por qué? Porque tú tenías el oleoducto que no podía operar, y no podía operar no necesariamente porque le faltaba mantenimiento o porque había habido un derrame, un corte, etcétera, sino porque la gran o la mayoría de trabajadores del oleoducto eran trabajadores que tenían comorbilidad. ¿Por qué? Por diabetes, por mayoría de edad, por X motivos, ¿no? Entonces ahí tú tenías, y bueno, ya te habla Beatriz Alba, abogada laboralista, una oportunidad para iniciar programas de ceses colectivos, porque se hicieron programas de incentivo para renuncia voluntaria, eso sí, pero ya entrar a un programa de cese colectivo porque hay una sobrepoblación de Petroperú que cuesta, ¿no? Estamos hablando de este tema de los rescates financieros, pues uno de los issues en estos temas de revisión es la parte de los recursos humanos, o sea, del personal de Petroperú. Entonces, no solamente tenías trabajadores mayores, ¿no? O sea, sobre los 60 años, sino que además físicamente no estaban en condiciones para trabajar en el oleoducto, ¿no? Y hay una brecha entre ese grupo generacional y las nuevas generaciones de Petroperú. Efectivamente, se está trabajando para acortarla, pero no hay todavía una línea de sucesión clara. Eso también cuesta. Y por lo tanto es algo que la nueva gerencia de Petroperú tiene que tener en cuenta. Beatriz. El problema está... Sí. Beatriz, a ver, privatizamos Petroperú, fortalecemos Petroperú. ¿Cómo la ves? Lo que pasa es que privatizar es como una mala palabra, ¿no? Y cuando se habla de privatizar, siempre se piensa, ay, la vas a vender. No, hay miles de formas de privatización y una de las formas de privatización es la incorporación de accionariado privado. Además que hubo buenas No y malas, 100%, hubo buenas y malas ventas también, ¿no? En los años 90. Exactamente, claro, por eso te digo, pues, tú cuando le dices a la población voy a privatizar Petroperú, entonces piensas que lo vas a vender. No, o sea, lo que Lo vas a a hacer es regalar. claro, que venga gente, o sea, que vengan inversores, ¿correcto? Bueno, a participar en el accionariado. Porque fíjate, tú dices, ¿qué cosa hacemos? ¿Privatizamos o fortalecemos? De mi experiencia, el fortalecimiento de Petroperú es muy difícil. Porque hasta que no venga uno de afuera que participe y que se ponga duro y fuerte con relación a que se tienen que cumplir, no cosas nuevas, sino lo que ya está. Regresamos, buen gobierno corporativo, por ejemplo, no se va a dar. Además tiene que ver con la clase política, ¿no? La clase política no da la talla, ese es otro tema. Mira, esa es una cosa que a mis compañeros gerentes antiguos, ¿no? O sea, yo he estado en política, he estado en gobierno, ¿ya? Entonces, cuando yo entro a Petroperú es peor que un ministerio, en serio, o sea, en la parte de la gobernanza interna, es peor que un ministerio, porque no eres propiamente el Estado, pero tienes una burocracia interna que es como si fuese el Estado y hasta peor todavía. Entonces, tú tienes que manejarte con estándares como si fueses una empresa privada. Sin embargo, tienes todos estos obstáculos que no te permiten poder fluir y establecer. Y los obstáculos muchas veces son de la interna, ¿no? Que tienen temor a hacer modificaciones y que del día de mañana, pues es cierto, no sales con
con tus procesos judiciales. O sea, nosotros los gerentes, pues todos tenemos una lista de lavandería de procesos judiciales, pero por cosas que no tienen el menor sustento legal, pero ahí están, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente vamos al tema de cuál es la oportunidad de Petroperú. Es una oportunidad mixta. Definitivamente, como decían, ¿no? Hay que poner bien a Petroperú para que un privado se interese no para comprarla, sino para tener participación en el accionariado, porque ese privado sí va a potenciar el fortalecimiento de Petroperú. Mientras no exista un externo, vamos a estar siempre sujetos a la decisión política del gobierno de turno. Y el gobierno de turno puede tener 4 o 5 ministros de energía y minas que lamentablemente no hay una sucesión de planes porque cada quien quiere hacer su cosa distinta. El ministro Vera, que es un Petroperú y que cuando termine su mandato como ministro va a regresar a Petroperú porque tiene licencia sin goce de haber, ¿no es cierto? Conoce muy bien la realidad de Petroperú, pero regreso, o sea, las decisiones para Petroperú son súper políticas y algo que sí se logró en la gestión anterior era evitar podríamos decir, la injerencia del Estado, ¿no? La injerencia del Estado. Porque, por lo menos, o sea, para el tema comercial, así, se fue muy fuerte. Y para el tema social también. Porque aquí no era que, no, Beatriz, tienes que arreglar ese tema, la población está haciendo bulla, van a tomar la estación 5. Lo siento, que tomen la estación 5, pues. Venga la policía a resguardar Petroperú, sobre todo la estación 5, que es activo crítico nacional. El oleoducto norperuano es activo crítico nacional. Debería de haber toda la línea de custodia, comenzando por las Fuerzas Armadas. Nunca movieron un dedo. O sea, lamentablemente a Petroperú la sueltan en Pampa, pero no tiene el acompañamiento, no de favor, no por darle un privilegio, sino porque se trata de activos críticos nacionales que tienen toda una regulación de custodia. Beatriz. Pero, nuevamente, la decisión política y los costos que esto pueda generar. Beatriz, muchas gracias. La televisión es un poquito ingrata, tú sabes. No lo sé. Pero va a haber un capítulo 2 y estoy seguro porque es muy importante poder compartir con quienes nos están viendo tu valiosa experiencia que tiene que ver con una trayectoria de vocación de servicio, y te agradecemos que hayas dispuesto de tu tiempo desde donde te encuentras fuera del Perú. Nos vemos muy pronto y muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a ustedes. Gracias y muchas gracias por esa fuerza que le pones a las ideas. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Chao. Bye. Chao, chao. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.